Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy les traigo un video sobre la materia, tópicos de base de datos, de la cual veremos a continuación la unidad 2, sistemas de bases de datos orientadas a objetos. 2.1. El modelo de datos orientado a objetos. Desde la aparición de la programación orientada a objetos, POOP, se empezó a pensar en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. La programación orientada a objetos permite cohesionar datos y procedimientos, haciendo que se diseñen estructuras que poseen datos y procedimientos. Atributos, en las que se definen los procedimientos, operaciones, que pueden realizar con los datos. En las bases orientadas a objetos se utiliza esta misma idea. 2.1. Características de los SGBDO. 1. Debe soportar objetos complejos. Debe ser posible construir objetos complejos aplicando constructores a objetos básicos. 2. Identidad del objeto. Todos los objetos deben tener un identificador, el cual es independiente de los valores de sus atributos. 3. Encapsulamiento. Los programadores solo tienen acceso a la interfaz de los métodos, y los datos e implementación de estos métodos están en los objetos. 4. Tipos o clases. El esquema de una base orientada a objetos contiene un conjunto de clases o tipos. 5. Tipos o clases deben ser capaces de heredar de sus supertipos o superclases los atributos y los métodos. 6. La sobrecarga debe ser soportada, los métodos deben poder aplicarse a diferentes tipos. 7. El DML debe ser completo. El DML en los sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos debe ser un lenguaje de programación de propósito general. 8. El conjunto de tipos de datos debe ser extensible. No habrá distinción entre los tipos definidos por el usuario y los tipos definidos por el sistema. 9. Persistencia de datos. Los datos deben mantenerse después de que la aplicación que los creó haya finalizado, el usuario no tiene que hacer copia explícitamente. 10. El SGBD debe ser capaz de manejar bases de datos grandes. 11. El SGBD debe soportar la concurrencia. Debe disponer del mecanismo para el control de la concurrencia. 12. Recuperación. El sistema gestor debe de proveer mecanismos de recuperación de la información en caso de fallo de sistema. 13. El SGBD debe proveer de manera fácil de hacer consultas. Niveles de abstracción. 1. Interno. ¿Cómo se van a guardar los objetos? Disco duro. 2. Conceptual. ¿Cómo guardar la estructura? 3. Externo. Lo que vamos a mostrar al usuario, interfaz. 2.1. 3 productos. El número de productos para utilizar XML con bases de datos está creciendo a una gran velocidad. Nuevos productos entran al mercado de forma constante. Aquí se realiza una clasificación de estos productos, mencionando cuáles son las características genéricas de los mismos, qué funcionalidades brindan y se analizan algunos de estos productos existentes en el mercado. 2.2. El estándar ODMG. Este modelo estándar ODMG especifica los elementos que se definirán, y en qué manera se hará, para la consecución de persistencia en las bases de datos orientadas a objetos que soporten el estándar. Consta de un lenguaje de definición de objetos, ODL, que especifica los elementos de este modelo. Un grupo de representantes de la industria de las bases de datos formaron el ODMG, Object Database Management Group, con el propósito de definir estándares para los SGBD orientados a objetos. Este grupo propuso un modelo estándar para la semántica de los objetos de una base de datos. Su última versión, ODMG 3.0, apareció en enero de 2000. ODMG está compuesto por modelo de objeto. El modelo de objetos ODMG permite que tanto los diseños, como las implementaciones, sean portables entre los sistemas que lo soportan. Lenguaje de definición de objeto ODL. ODL es un lenguaje de especificación para definir tipos de objetos para sistemas compatibles con ODL. ODL es el equivalente del DDL, lenguaje de definición de datos, de los SGBD tradicionales. Define los atributos y las relaciones entre tipos, y especifica la asignatura de las operaciones.
La sintaxis de ODL extiende el lenguaje de definición de interface, IDL, de la arquitectura Corva, Common Object Request Broker Architecture. Lenguaje de consulta de objetos OCL. OCL es un lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas de modo eficiente sobre bases de datos orientadas a objetos, incluyendo primitivas de alto nivel para conjuntos de objetos y estructuras. Está basado en SQL 92, proporcionando un superconjunto de la sintaxis de la sentencia select.ocl no posee primitivas para modificar el estado de los objetos, ya que las modificaciones se pueden realizar mediante los métodos que estos poseen. La sintaxis básica de OCL es una estructura select, from, where, como en SQL. 2, 3. Identidad y estructura de objetos. Identidad. La identidad es la propiedad que permite diferenciar a un objeto y distinguirse de otros. Generalmente esta propiedad es tal, que da nombre al objeto. Tomemos por ejemplo el verde como un objeto concreto de una clase color. La propiedad que da identidad única a este objeto es precisamente su color verde. Tanto es así que para nosotros no tiene sentido usar otro nombre para el objeto que no sea el valor de la propiedad que lo identifica. Estructura. Es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada inanimada, que puede ser perceptible por algún sentido, y se puede accionar sobre ella. 2, 4. Encapsulamiento, herencia y polimorfismo en BDO. Encapsulamiento. El encapsulamiento se centra en la implementación que da lugar al comportamiento observable de un objeto. El encapsulamiento se consigue a menudo mediante la ocultación de información, es decir, se basa en ocultar todos los secretos de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. Herencia. Las clases o tipos heredan de sus ancestros. Ventajas de la herencia. Ayuda al modelado porque proporciona una descripción concisa y precisa del mundo. Ayuda a compartir especificaciones e implementaciones en las aplicaciones. Tipos de herencia a destacar en los sistemas de gestión de bases de datos. Herencia de sustitución. En cualquier lugar donde podamos tener un objeto de tipo, podemos sustituirlo por un objeto de tipo TCT-heredad. Herencia de restricción. Es un subcaso de la herencia de inclusión. Un tipo T es un subtipo de si está formado por todos los objetos de T que satisfacen una restricción dada. Herencia de especialización. Un tipo T es un subtipo de T, si los objetos de tipo T son objetos de tipo T que contienen información más específica. Polimorfismo. Existen casos en los que se desea tener el mismo nombre para diferentes operaciones. Supongamos la operación dibuja que toma un objeto como entrada y lo dibuja en pantalla. Dependiendo del tipo de objeto, cuadrado, estrella, flecha, debemos emplear diferentes mecanismos de visualización. Es decir, necesitamos visualizar un conjunto cuyos miembros no se conocen en tiempo de compilación. 2, 5. Persistencia, concurrencia y recuperación en BDO. Persistencia. Esta se refiere a la capacidad de manipular directamente los datos almacenados en una base de datos usando un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto contrasta con una base de datos utilizada por SQL o una interfaz utilizada por ODK-JDBC. Utilizando un objeto de base de datos significa que se puede tener un mayor rendimiento y se aminora la escritura de código. Con la persistencia, la manipulación de objetos se realiza directamente por el lenguaje de programación de la misma manera que en la memoria, sin persistencia de objetos. Esto se logra mediante el uso inteligente de almacenamiento en caché. Concurrencia. Los SMDO deben poder ser accesibles por múltiples usuarios. Cuando una aplicación está accesando a una sección de la base de datos, otras aplicaciones deben poder acceder a otras secciones de la base de datos. La concurrencia permite a los usuarios cooperar y colaborar en una aplicación. Los mecanismos de control de concurrencia son necesarios para reforzar las propiedades de las transacciones, ACID. Los modos básicos de control de concurrencia son: modo pesimista, modo optimista, modo mixto, modo semi-optimista. Recuperación. Con recuperación nos referimos al proceso de aplicación de consistencia después de que una transacción ha abortado como resultado de fallas de hardware o problemas de comunicación.
Las fallas del sistema, tanto de hardware como de software, no deben repercutir en estados de inconsistencia de la base de datos. La recuperación es la técnica que asegura que eso no ocurra. La recuperación puede ser total o parcial dependiendo de las circunstancias, de la recuperabilidad. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan un buen día. Adiós.